Hay todo un debate sobre esto de la delincuencia, porque claro, hay momentos en los que tú miras las cifras y dicen, Dios mío, pero no ha aumentado tanto la delincuencia. Pero por otro lado viene el famoso concepto de la percepción pública, la psicodelincuencia de alguna manera, y esto es aterrador. Entonces a veces hay gente del gobierno que nos dice, no, pero eso es solamente una percepción, pero las percepciones son muy importantes, ¿no? Digamos. ¿Tú cómo ves Sí, eso? las percepciones son importantes. Mira, hay una encuesta, dos encuestas en realidad que se hacen a nivel, una de toda América Latina, 18 países, que es el Latinobarómetro, y la otra es el Barómetro de las Américas, que se hace entre 26 países del continente americano, incluyendo Canadá y Estados Unidos y algunos países del Caribe. Y en ambas encuestas los niveles de victimización, es decir, la cantidad de gente que sostiene haber sido víctima de un delito el último año, en el caso peruano es muy alta. Ahora y en los últimos años, o sea, no es un fenómeno reciente. Esa tasa de victimización da cuenta del nivel de ocurrencia de delitos y nos permite compararnos con otros países. Y aparecemos, como te digo, en los últimos años con las tasas más altas de toda América Latina, ¿no? De toda América Latina. Y al mismo tiempo también se pregunta sobre percepción, porque esta pregunta, digamos, este indicador victimización se mide con una pregunta que es: ¿usted o alguien en su familia ha sido víctima de un delito? Eso es victimización por hogares, o si es victimización personal, es usted ha sido víctima de un delito el último año. Entonces son dos formas de medir la victimización, de cualquier delito. Y si tú eres una víctima, aunque el delito haya sido menor, te sientes muy inseguro y te afecta mucho, ¿no? Y estamos, entonces, a lo que voy es, estamos muy altos en términos comparativos en victimización, pero cuando se pregunta sobre percepciones, ya no sobre una realidad que es si fuiste o no, se pregunta cómo se siente usted sobre la posibilidad de ser víctima de un delito, también aparecemos muy altos. Sí, pues. Pero aparecemos muy altos, te quiero decir, aparecemos entre los tres primeros, los últimos años. Estamos hablando de América Latina. De América Latina y el continente americano. Latinobarómetro es 18 países de América Latina y Barómetro de las Américas es 26 países. Ya, o sea, ¿estamos qué? ¿Como México? No, estamos más arriba que México en victimización, en esta encuesta del Barómetro de las arriba Américas. Que México. Sí, claro. México hay una situación mucho más violenta que la que tenemos nosotros en el Perú. Esto lo que mide es delitos en general. Y la mayoría de delitos que tenemos en el Perú son los delitos callejeros, que no son especialmente violentos, que no necesariamente, ¿no es cierto?, llevan a la muerte de la víctima, que no necesariamente involucran grandes cantidades de dinero, pero que generan mucha inseguridad y mucha preocupación y el malestar que estamos viviendo. Y este no es un fenómeno nuevo, sino que se ha mantenido durante los últimos años. Digamos, no hay razones para pensar que la situación no era y no sigue siendo mala. Hay un elemento nuevo. En la encuesta del Barómetro de las Américas se pregunta por cuánto de todos los delitos de los que la gente sostiene haber sido víctima están asociados a extorsiones. Y el Perú aparece como el cuarto país en el continente americano con más alta tasa de extorsiones, después de México, El Salvador y Guatemala. Entonces, en México es el problema de los carteles, y Guatemala y El Salvador son las famosas maras, ¿no? Y extorsiones está asociado a control territorial por organizaciones criminales, como el cuarto lugar. O sea que junto con el problema del delito callejero, ¿no?, que mezcla todo, y donde tenemos cosas de no mucha monta y no necesariamente muy violentas, tenemos esto de la extorsión, que sí tiene un elemento de violencia muy grande, porque es la amenaza de ejercer violencia, ¿no es cierto?, contra quien no paga. Y ciudades como Trujillo y Chiclayo están sometidas a las bandas de extorsión, que son los responsables del asesinato, por supuesto, de este director del penal. ¿no? Es grave eso, ¿no? Ese es un problema muy grave, porque además hay que atajarlo, porque de lo contrario se extiende y termina ocupando todo el país. Ya hay algunas señales de que hay, digamos, fenómenos de extorsión también en Lima, ¿no? Si a eso tú le sumas un cuadro complicado en el tema de narcotráfico, ¿no es cierto?, porque los colombianos han avanzado muchísimo y hay un efecto globo. Ahora nosotros estamos produciendo más hoja de coca, estamos produciendo más cocaína, incautamos menos coca y menos insumos químicos que los colombianos y por tanto estamos poniendo mucho más droga en el mercado internacional que ningún otro país del mundo, ¿no? Entonces, y eso trae como consecuencia aparejada corrupción
y violencia en algunos casos. Y yo creo que las autoridades tienen que reconocer esto. O sea, de nada sirve decir, no, estos son solo percepciones o se esté exagerando, porque podría ser el caso, pero, digamos, tan realidad es la tasa de victimización como la sensación de seguridad. Entonces ya esa cosa peyorativa de que es solo una percepción no funciona. No se condice con la realidad. Claro, ¿qué es lo que está ocurriendo? Porque todos tenemos en la memoria estas grandes reuniones presididas por el presidente de la República. Estamos hablando de hace 1 año y pico, ¿ah? Sí, 2 años. Sí. 2 años, sí. Con un montón de gente alrededor, toda gente seria, toda gente correcta, toda gente inteligente, etcétera, del Poder Judicial, de aquí, de la Municipalidad, no sé dónde, etcétera, dando una serie de opiniones y todo. Y cuando eso sale en la televisión te da la sensación, dice, caramba, parece que ahora sí la cosa va en serio. Pero se abandonaron, acuérdate, se abandonaron. El presidente tuvo 2 o 3 reuniones y después cambió de opinión, dijo, en realidad la seguridad ciudadana es un problema de los alcaldes. Y claro, los alcaldes son actores fundamentales. Sí, pero ese es un problema, digamos, compartido entre muchas instituciones y el gobierno nacional es quien lidera y es el principal responsable. Fundamental para. Acuérdate que cuando va el presidente a las reuniones, va el presidente de la Suprema, el fiscal de la Nación. Tú necesitas, digamos, un involucramiento a ese nivel, ¿no es cierto?, de muchas autoridades. Y, por supuesto, no todo esto tiene que ser público. Tú necesitas establecer grupos de trabajo para, bueno, las extorsiones. ¿Cómo hacemos con las extorsiones? El tema de los penales. ¿Cómo hacemos? No dejar al presidente Limpe solo, sino, bueno, ahí necesitas la ayuda de otros poderes y de otras instituciones para resolver ese problema. Por ejemplo, ¿cómo puede ser posible que tengamos a un montón de estos extorsionadores en este penal? Deberíamos tener, digamos, ya resuelto el problema de dónde poder aislar a esa gente de manera mucho más efectiva, ¿no? Me refiero a estos criminales extorsionadores, los responsables de los asesinatos. Están conectados, por supuesto, con la calle, ¿no? Están conectados. Dirigen bandas desde para eso tú etcétera. necesitas penales, ¿no es cierto?, que permitan la incomunicación. Y necesitas, pues, un esfuerzo ahí concentrado, donde el INPE es un actor fundamental, pero el INPE necesita, pues, el respaldo de otras instituciones también. Me da la impresión de que a veces la responsabilidad se diluye. Pero eso ya tiene que ver también con la calidad de liderazgo, ¿no es cierto? El líder tiene que saber establecer responsabilidades claras y eso creo que está faltando, ¿no? Entonces cada uno hace lo que puede, pero hay una serie de áreas grises donde no hay la cooperación que se requiere, ¿no? Entonces, yo sí, digamos, en términos de cuando a mí me preguntan qué hay que hacer, esa es una de las cosas que hay que hacer. Hay que hacer que el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que está bien concebido, que tenemos una ley hace 10 años, y que, digamos, ahí donde funciona, sobre todo en los ámbitos locales, funciona bien. Esta idea de trabajar juntos es muy buena. Y con responsabilidades. En el ámbito local el responsable es el alcalde. En el ámbito nacional es el ministro del Interior y el presidente de la República. Sobre esto ha habido problemas, porque hace poco una ley del Congreso le sacó al ministro del Interior la presidencia de ese Consejo Nacional, que es, digamos, la institución que dirige el sistema. En realidad, el involucramiento del presidente, porque él es el jefe del ministro del Interior, él puede presidir si quiere, pero por ley era el ministro del Interior. Y ahora se ha modificado la ley para que sea el presidente del Consejo de Ministros. ¿Qué significa? Mientras que la Secretaría Técnica, que es muy importante en el sistema, sigue en Interior. Entonces, en realidad yo creo que el presidente del Consejo de Ministros es una persona muy ocupada. Esto tiene que estar en manos especializadas, esto tiene que estar en Interior. Sí, pues. Debería regresar a Interior, creo yo. ¿Hay plata? Mira, ¿está habiendo plata? Digamos, está habiendo plata para equipamiento y está habiendo más plata de la que en este momento Interior, por ejemplo, puede gastar. Y ahí hay un problema de gestión. Más de lo que Interior puede gastar. Sí. En equipamiento. En equipamiento. Ahora, falta plata para poder resolver el problema de la policía, que yo creo que el problema fundamental de la policía, digamos, hay muchos problemas, pero el fundamental es que tienes una policía que trabaja a medio tiempo. Y nosotros le estamos diciendo a los policías, mira, no te podemos pagar lo que te tenemos que pagar antes de trabajar. Búscatelas. Entonces, búscatelas en los además, bancos, en los si hay plata, porque el gobierno ha anunciado aumentos en los próximos años del ingreso de los policías, pero sin condicionar esos aumentos a que ya no, ese policía que va a ganar mejor, ya no va a tener la posibilidad de trabajar para terceros. Claro.
Porque si no, el policía está pensando en el trabajo particular y no hace servicio público. Absolutamente. Entonces yo creo que... ¿En tu época había plata o no había plata? No había plata. Comparada con la época actual. No había plata que nosotros, Chema, ni siquiera nos planteamos este problema, porque sabíamos que para resolver esto necesitas... Era imposible. Pues, mira, en realidad necesitas como más de 1.000 millones de soles necesitas al año, ¿no? Sí. Para poder comprarle al policía, sí, ¿no es cierto?, lo que ahora le está pagando un particular. Entonces tú le dices, oye, yo te pago lo que son 70 o 75 soles, ¿no es cierto?, 15 días al mes, eso te lo paga el Estado. Eso sí, prohíbe trabajar para nada. Tú ahora trabajas para mí. Y se organiza el servicio policial. ¿Faltan policías o no faltan policías? Mira, yo si tú me dijeras, ¿qué hay que hacer ahora? Yo te diría, los recursos que tenemos, metámoslos en comprarle el franco a los policías y acabar con el servicio. ¿Eso te parece lo prioritario ahora? Sí, y meter toda la plata ahí. Ahora, que necesitamos un poco más de policías, sin duda. También se necesita. Pero mira, si tú haces un ratio entre los policías que tenemos y la población, tenemos el cuarto mejor ratio en América Latina. O sea, estamos más o menos en 200, yo siempre pensaba lo contrario. 283 habitantes por policía. Te dicen que 250 es lo ideal, ¿no? Depende también de otras cosas. No estamos tan lejos. No estamos tan lejos. ¿Qué efectos puede traer eso ahí? El primero es ese, ¿no es cierto? Cuando tú preguntas, oye, ¿confías en tu policía? Los niveles de aprobación son bajísimos, ¿no? Bajísimos. Y eso además se traduce en que entonces los hechos delictivos no se denuncian y entonces la institución no tiene información, porque la institución, para operar bien y para poder, digamos, anticiparse a los delitos, tiene que tener pues un buen mapa del delito, saber dónde están ocurriendo las cosas. Inteligencia, ¿no? Y, claro, pero esa información solo se la puede proveer la ciudadanía, y cuando tú pierdes confianza ya no compartes con la policía la información mínima, que es la de la denuncia. Claro. Para que la denuncia funcione tiene que haber confianza, pero también fácil acceso. Hoy día tú para hacer una denuncia tienes que esperar un montón de tiempo, ir a la comisaría, a veces no te atienden. Hoy día en el siglo XXI esto ya se podría hacer como lo hacen los serenazgos en realidad, utilizando hasta Twitter. Lo puedes hacer por correo electrónico, usas la página web, agarras el teléfono. Es muy grave porque si el público, si el pueblo observa que el Estado no está cumpliendo una función básica, que es la seguridad ciudadana, entonces... No, y socava la legitimidad de las autoridades, ¿no? Digamos, hay encuestas hechas, por ejemplo, por el Barómetro de las Américas que dan cuenta cómo la persona que ha sido víctima de un delito tiene menos confianza, no solo en la policía, sino en general, en la sociedad, en las instituciones y en también el sistema político, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que le está pasando de alguna manera al presidente? Tú mencionabas la encuesta, ¿no? La encuesta está ¿Por qué caen sus niveles de aprobación? Entre otras cosas, no es la única razón, pero una razón importante es que este problema, además, hubo expectativa de que se resolviera. En esta última encuesta destaca muy nítido como principal problema, muy nítido. Y también, antes que el empleo. También le pasa a los alcaldes. Hay muchos alcaldes que dicen es un problema de la policía, yo no me meto, pero el alcalde que no se mete la paga. Ni hablar. No la tienes asegurada metiéndote, porque tienes que saber qué hacer. No es solo cuestión de meterte. Pero ya el hecho de que tú veas a tu alcalde interesado en un tema que a ti te afecta es un punto a favor del alcalde. El alcalde que te dice en realidad ese no es mi problema, ese es un punto en contra del alcalde. Ahora, si tú te metes y haces bien las cosas, te reeliges. Si no te metes o las haces mal, corres el riesgo de no reelegirte. Y los alcaldes están metiéndose más y más en la seguridad ciudadana, no porque les guste el tema, sino porque entienden que si no hacen algo en un tema tan relevante para la gente, están condenados, aunque la Constitución o las leyes no le otorguen los poderes que los alcaldes quisieran tener. Eso a la gente le importa poco. Importa poco. Punto y coma más. Exactamente. ¿Serías ministro del nuevo tú? Pues bueno, por el momento tenemos que llegar acá, pero evidentemente el tema no se ha agotado. Volveremos a conversar. Excelente. Muchas gracias. María, te agradezco mucho a ti. Por haber estado en el programa. Encantado. Gino Costa estuvo con nosotros. El tema es, no podía ser de otra forma, la seguridad o inseguridad ciudadana.